Identidad. ¿Quién verdaderamente soy? Pese a que esta terminología se ha convertido en una de las más preguntadas por la mayoría, o por qué no decirlo de otra manera por todos, y una de las más respondidas por los profesionales, me resultó una de las más complejas en definir bajo mis parámetros, bajo mis paradigmas. En su mayoría de veces nos hemos hecho a los estándares sociales, familiares, sin considerar lo que verdaderamente nosotros decidimos ser como personas. Ese distintivo que nos permite esencialmente ser incomparables. Generalmente nos han definido nuestra profesión, nuestros pensamientos, nos definen nuestra nacionalidad, nuestras culturas, pero personalmente yo considero que lo que verdadera y definitivamente debería definirnos va más allá de todo lo material, superficial y exterior. Son nuestros principios y valores. Nuestra identidad debe comenzar por nuestro corazón. Yo decido ser amable, amoroso, bondadoso, considerado, misericordioso, bajo mis parámetros y mis paradigmas. Eso es identidad. ¿Cuál es tu definición de identidad? Soy Noemí, y esto es Construyamos Nuevos Paradigmas. Passion is gone and love's taken flight. Things just feel heavy tonight. Things just feel heavy tonight. ¿Cómo están, familia? Agradezco la oportunidad que tengo con ustedes. En estos últimos días he podido a través de sus comentarios interactuar con varios de ustedes de distintos lugares. He amado poder leerlos. Gracias por todo. Durante la semana que pasó, fuimos testigos más que oculares, escuchas, de la situación que acontece en algunos países. Es una situación muy difícil, especialmente para los países involucrados. La guerra siempre traerá consigo muerte, tristeza, necesidad. Oremos por ellos, pues aunque no tengamos el mismo lenguaje, compartimos como seres humanos muchas cosas bajo el cielo, y eso por ende nos convierte en algo más. Y de esta forma comenzaremos la lectura de la última parte del primer hábito. Bienvenidos. Ampliando el círculo de influencia. Resulta alentador comprender que al elegir nuestra respuesta a las circunstancias, influimos poderosamente en nuestras circunstancias. Cuando cambiamos una parte de una fórmula química, cambiamos la naturaleza de los resultados. Durante varios años trabajé con una organización que estaba encabezada por una persona muy dinámica. Interpretaba las tendencias, era creativa, inteligente, capaz y brillante. Y todos lo sabían. Pero tenía un estilo muy dictatorial. Tendía a tratar a las personas como si fueran autómatas, como si carecieran de juicio propio. Su manera de hablarles a quienes trabajaban en la organización era: busque esto, busque aquello, ahora haga esto, ahora haga aquello, yo tomaré las decisiones. El efecto global fue que se ganó la antipatía de casi todo el equipo ejecutivo que lo rodeaba. Los funcionarios se reunían en los pasillos y se quejaban de él mutuamente. Discutían muy sutilmente con claridad, como si trataran de solucionar la situación, pero lo hacían de modo incesante, absolviéndose de toda responsabilidad
por las debilidades del presidente. No puedes imaginar lo que ha pasado esta vez, decía alguien. El otro día vino a mi departamento. Yo ya lo tenía todo organizado, pero él entró y me dio indicaciones totalmente diferentes. Tiró por la ventana todo lo que yo había estado haciendo durante meses. No sé cómo se supone que voy a seguir trabajando para él. ¿Cuánto faltará para que se jubile? Tiene solo 59 años, respondió alguien. ¿Crees que sobrevivirá 6 años más? No lo sé. Además, es el tipo de persona que probablemente quiera seguir trabajando. Pero uno de los ejecutivos era proactivo. Lo impulsaban valores, no sentimientos. Tomó la iniciativa, se anticipó, empatizó, interpretó la situación. No dejaba de ver los defectos del presidente, pero en lugar de criticarlo, los compensó. En los puntos en que el estilo del presidente era débil, procuró actuar como amortiguador para salvar a su personal y convertir en irrelevantes esas debilidades, y trabajó con los puntos fuertes del presidente, su visión, su talento, su creatividad. Este hombre se centró en su círculo de influencia. También era tratado como un autómata, pero hizo más de lo que se esperaba de él. Se anticipó a las necesidades del presidente, interpretó con empatía su preocupación subyacente. De modo que al llevar la información también le entregó su análisis y las recomendaciones basadas en ese análisis. Un día, cuando yo me encontraba con el presidente en calidad de asesor, me dijo: Stephen, no puedo creer lo que ha hecho este hombre. No solo me entrega la información que le pedí, sino también información adicional que es exactamente lo que necesitamos. Incluso la analiza en los términos de mis preocupaciones más profundas y agrega una lista de recomendaciones. Las recomendaciones son coherentes con el análisis y el análisis coherente con los datos. Una persona notable. Qué alivio no tener que preocuparme por ese sector de la empresa. Y en la reunión siguiente siguió diciéndoles: busque esto, busque aquello, a todos los ejecutivos, salvo a uno. A ese hombre le preguntó: ¿cuál es su opinión? El círculo de influencia de este último había crecido. El hecho provocó una conmoción en la organización. Las mentes reactivas de los corredores empezaron a disparar sus municiones vindicativas sobre aquel hombre proactivo. Está en la naturaleza de las personas reactivas el absolverse de toda responsabilidad. Es mucho más seguro decir no soy responsable. Si digo soy responsable, corro el riesgo de tener que decir soy irresponsable. Tal vez me resulte difícil admitir que tengo el poder de elegir mi respuesta y que la respuesta que he elegido me lleve a sumarme a un ambiente negativo, conflictivo, en especial si durante años me he absuelto de toda responsabilidad por los resultados apelando a las flaquezas de algún otro. De modo que esos ejecutivos se centraron en la consecución de más información, más municiones, más pruebas a favor de la idea de que no eran responsables. Pero este hombre del que hablo también fue proactivo respecto a ellos. Poco a poco también fue creciendo su círculo de influencia en esta área. Siguió expandiéndose hasta que finalmente nadie, ni siquiera el presidente, adoptó una medida significativa para la organización sin que este ejecutivo participara y la aprobara de algún modo. Pero el presidente no se sentía amenazado porque la fuerza de aquel hombre complementaba su propia fuerza y compensaba sus debilidades. De ese modo él contaba con la fuerza de dos personas, trabajando en equipo. El éxito de aquel hombre no dependía de las circunstancias,
Muchos otros estaban en la misma situación. La diferencia residía en la respuesta que eligió, en el hecho de que se hubiera centrado en su círculo de influencia. Algunas personas creen que proactivo significa arrogante, agresivo o insensible. No se trata de eso en absoluto. Las personas proactivas no son arrogantes, son listas, se mueven por valores, interpretan la realidad y saben lo que se necesita. Pensemos en Gandhi. Mientras que sus acusadores estaban en las cámaras legislativas criticándolo porque no se unía a su círculo de retórica condenatoria del Imperio Británico por el sometimiento del pueblo indio, Gandhi expandía su círculo de influencia entre los campesinos, silenciosa, lenta e imperceptiblemente. Una ola de apoyo, confianza y fe le seguía en los campos. Aunque no tenía ningún cargo ni posición política, por medio del ayuno y la persuasión moral, finalmente puso a Inglaterra de rodillas, quebrando la dominación política impuesta a 300 millones de personas con el poder de su círculo de influencia enormemente amplificado. Los tener y los ser. Un modo de determinar cuál es nuestro círculo de preocupación consiste en distinguir los tener y los ser. El círculo de preocupación está lleno de tener. Me sentiré contento cuando tenga casa propia. Si tuviera un jefe que no fuera tan dictador. Si tuviera una esposa más paciente, si tuviera un hijo más obediente, si ya tuviera mi título, si tuviera más tiempo para mí. El círculo de influencia está lleno de ser. Puedo ser más paciente, ser sensato, ser cariñoso. El foco está en el carácter. Siempre que pensemos en el problema que está allá afuera, ese pensamiento es el problema. Otorgamos a lo que está allí afuera el poder de controlarnos. El paradigma del cambio es entonces de afuera hacia adentro. Lo que está afuera tiene que cambiar antes que cambiemos nosotros. El enfoque proactivo consiste en cambiar de adentro hacia afuera, ser distinto, y de esta manera provocar un cambio positivo en lo que está allí afuera. Puedo ser más ingenioso, más diligente, más creativo, más cooperativo. Uno de mis relatos favoritos aparece en el Antiguo Testamento y constituye una parte fundamental de la trama de la tradición judeocristiana. Es la historia de José, vendido como esclavo en Egipto por sus hermanos a la edad de 17 años. Podemos imaginar lo fácil que le hubiera resultado consumirse en la autocompasión como siervo de Potifar, obsesionarse con las maldades de sus hermanos y sus nuevos amos y con todo lo que no tenía. Pero José fue proactivo, trabajó sobre el ser y al cabo de poco tiempo estaba a cargo de la casa de Potifar y de todo lo que Potifar tenía, por la confianza que supo despertar en él. Llegó el día en que José cayó en una situación difícil y se negó a comprometer su integridad. Como consecuencia fue encarcelado injustamente durante 13 años, pero volvió a ser proactivo. Trabajó en el círculo interior, en el ser y no en el tener, y pronto estuvo a cargo de la administración de la cárcel y finalmente de toda la nación egipcia, solamente subordinado al faraón. Sé que esta idea constituye para muchas personas un cambio dramático de paradigma. Es mucho más fácil culpar a los otros, al condicionamiento o a las condiciones por nuestra propia situación de estancamiento, pero somos responsables.
Tenemos habilidad de respuesta, de controlar nuestras vidas y de influir poderosamente en nuestras circunstancias, trabajando sobre el ser, sobre lo que somos. Si tengo un problema en mi matrimonio, ¿qué es lo que gano mencionando continuamente los pecados de mi esposa? Al decir que no soy responsable, hago de mí una víctima impotente, me inmovilizo en una situación negativa, también reduzco mi capacidad para influir en ella. Mi actitud de regañar, acusar y criticar simplemente hace que ella se sienta ratificada en sus propias flaquezas. Mi capacidad para influir positivamente en la situación se va desvaneciendo y desaparece. Si realmente quiero mejorar la situación, puedo trabajar en lo único sobre lo que tengo control, yo mismo. Puedo dejar de pretender poner en orden a mi esposa y trabajar sobre mis propios defectos. Puedo centrarme en ser un gran esposo, una fuente de amor y apoyo incondicionales. Con suerte, mi esposa sentirá el poder del ejemplo proactivo y responderá con la misma moneda. Pero, lo haga o no, el modo más positivo en que yo puedo influir en mi situación consiste en trabajar sobre mí mismo, sobre mi ser. Hay muchos otros modos de trabajar en el círculo de influencia. Ser un mejor oyente, un esposo más afectuoso, un mejor estudiante, un empleado más cooperativo y dedicado. A veces, lo más proactivo a nuestro alcance es ser feliz, sonreír auténticamente. La felicidad, como la desdicha, es una elección proactiva. Hay cosas como el clima que nunca estarán dentro de nuestro círculo de influencia, pero una persona proactiva puede llevar dentro de sí su propio clima psíquico o social. Podemos ser felices y aceptar lo que está más allá de nuestro control, mientras centramos nuestros esfuerzos en las cosas que podemos controlar. La otra punta del palo. Antes de cambiar totalmente el rumbo de nuestra vida, llevándolo al círculo de influencia, tenemos que considerar dos cosas de nuestro círculo de preocupación que merecen una consideración más profunda: las consecuencias y los errores. Si bien somos libres para elegir nuestras acciones, no lo somos para elegir las consecuencias de esas acciones. Las consecuencias son gobernadas por leyes naturales. Están fuera del círculo de influencia, en el círculo de preocupación. Podemos elegir pararnos en medio de la vía cuando un tren avanza velozmente hacia nosotros, pero no podemos decidir qué sucederá cuando el tren nos atropelle. Podemos optar por ser deshonestos en nuestros tratos comerciales. Si bien las consecuencias sociales de esa conducta dependerán mucho de que nos descubran o no, las consecuencias naturales para nuestro carácter básico serán un resultado determinado. Nuestra conducta es gobernada por principios. Vivir en armonía con los principios tiene consecuencias positivas. Violarlos determina consecuencias negativas. Somos libres para elegir nuestra respuesta en cualquier situación, pero al elegir también optamos por la consecuencia correspondiente. Cuando uno recoge una punta del palo, también recoge la otra. Sin duda, en la vida de todos hay momentos en los que recogemos lo que más tarde nos parece un palo equivocado. Nuestras elecciones tienen consecuencias que preferiríamos no padecer. Si pudiéramos elegir nuevamente, lo haríamos de otro modo. A esas elecciones las llamamos errores y son la segunda cosa que merece una consideración más profunda. Para quienes están llenos de arrepentimiento, tal vez el ejercicio más necesario de proactividad consista en comprender que los errores pasados también están allá afuera, en el círculo de preocupación.
No podemos revocarlos, no podemos anularlos, no podemos controlar las consecuencias. Cuando uno de mis hijos jugaba al fútbol americano en el equipo de la universidad, aprendió a estirar su muñequera y soltarla bruscamente cada vez que él o alguien cometía un error, como un ejercicio de bloqueo mental, de modo que ese último error no afectara a la resolución y ejecución de la jugada siguiente. El enfoque proactivo de un error consiste en reconocerlo instantáneamente, corregirlo y aprender de él. Esto literalmente convierte el fracaso en éxito. El éxito, dijo Watson, fundador de la IBM, está en el lado opuesto del fracaso. Pero no reconocer un error, no corregirlo ni aprender de él es un error de otro tipo. Por lo general sitúa a las personas en una senda de autocondena y autojustificación, que a menudo implica la racionalización, mentiras racionales, destinadas a uno mismo y a los demás. Este segundo error, este encubrimiento, potencia el primero, le otorga una importancia desproporcionada y causa en las personas un daño mucho más profundo. No es lo que los otros hacen ni nuestros propios errores lo que más nos daña, es nuestra respuesta. Si perseguimos a la víbora venenosa que nos ha mordido, lo único que conseguiremos será provocar que el veneno se extienda por todo nuestro cuerpo. Es mucho mejor tomar medidas inmediatas para extraer el veneno. Nuestra respuesta a cualquier error afecta la calidad del momento siguiente. Es importante admitir y corregir de inmediato nuestros errores para que no tengan poder sobre el momento siguiente. Comprometerse y mantener los compromisos. En el corazón mismo del círculo de influencia se encuentra nuestra aptitud para comprometernos y prometer, y para mantener compromisos y promesas. Los compromisos con nosotros mismos y con los demás y la integridad con que los mantenemos son la esencia de nuestra proactividad. Allí también reside la esencia de nuestro crecimiento, gracias a las dotes humanas de la autoconciencia y la conciencia moral. Advertimos áreas de debilidad, áreas que hay que mejorar, áreas de talento que pueden desarrollarse, áreas que hay que cambiar o eliminar de nuestras vidas. Cuando reconocemos y utilizamos nuestra imaginación y nuestra voluntad independiente para actuar sobre la base de esas percepciones, haciendo promesas, estableciendo metas y siéndoles fieles, adquirimos la fuerza de carácter, el ser, que hace posible todas las otras cosas positivas de nuestras vidas. En este punto encontramos dos modos de tomar de inmediato el control de nuestras vidas. Podemos hacer una promesa y mantenerla, o establecer una meta y trabajar para alcanzarla. Al comprometernos y mantener nuestros compromisos, empezamos a establecer una integridad que nos proporciona la conciencia del autocontrol y el coraje y la fuerza de aceptar más responsabilidad por nuestras propias vidas. Al hacer y mantener promesas a nosotros mismos y a otros, poco a poco, nuestro honor va a ser más importante que nuestros estados de ánimo. El poder de comprometernos con nosotros mismos y de mantener esos compromisos es la esencia del desarrollo de los hábitos básicos de la efectividad. El conocimiento, la capacidad y el deseo están dentro de nuestro control. Podemos trabajar sobre cualquiera de esos tres elementos para mejorar el equilibrio entre los tres. Al ampliarse el área de intersección, internalizamos más profundamente los principios en que se basan los hábitos y adquirimos fuerza de carácter para avanzar de modo equilibrado hacia una progresiva efectividad en nuestras vidas.
Proactividad, el test de los 30 días. No es necesario que pasemos por la experiencia de Frank en el campo de concentración para reconocer y desarrollar nuestra propia proactividad. Es en los acontecimientos ordinarios de la vida cotidiana cuando desarrollamos la capacidad proactiva para hacer frente a las extraordinarias presiones de la vida. Así nos comprometemos y mantenemos los compromisos. Así resolvemos un atasco de tráfico. Así respondemos a un cliente encolerizado o a un chico desobediente. Así vemos nuestros problemas y es allí donde centramos nuestras energías. Es el lenguaje que usamos. Desafío al lector a que ponga a prueba el principio de la proactividad durante 30 días. Simplemente inténtelo y vea lo que sucede. Durante 30 días trabaje solo en un círculo de influencia. Plantéese pequeños compromisos y manténgalos. Sea una luz, no un juez. Sea un modelo, no un crítico. Sea una parte de la solución, no parte del problema. Ensaye el principio en su matrimonio, en su familia, en su empleo. No aduzca defectos de otras personas. No aduzca sus propias debilidades. Cuando cometa un error, admítalo, corríjalo y aprenda de él inmediatamente. No culpe ni acuse. Trabaje sobre las cosas que controla. Trabaje sobre usted, sobre el ser. Vea las debilidades de los otros con compasión, no acusadoramente. La cuestión no reside en lo que ellos hacen o deberían hacer, sino en su propia respuesta a la situación y en lo que debe hacer usted. Si empieza a pensar que el problema está allí afuera, deténgase. Ese pensamiento es el problema. Las personas que ejercitan día tras día su libertad embrionaria la van ampliando poco a poco. Las personas que no lo hacen la ven debilitarse hasta que dejan de vivir y literalmente son vividas. Actúan sobre los guiones escritos por los padres, los compañeros, la sociedad. Somos responsables de nuestra propia efectividad, de nuestra felicidad y en última instancia, diría que de la mayor parte de nuestras circunstancias. Samuel Johnson observó: la fuente de la alegría debe brotar en la mente, y quien conozca tan poco la naturaleza humana como para buscar la felicidad en cualquier cosa que no sea su propia disposición, malgastará su vida en esfuerzos infructuosos y multiplicará las aflicciones que se propone suprimir. Saber que somos responsables con habilidad de las respuestas es fundamental para la efectividad y para todos los demás hábitos de efectividad que vamos a considerar. Fin del primer hábito. Disfruten mucho el video. Siempre les mando mucho amor a través de él. Les abrazo el alma. Cuídense mucho. Nos vemos en el próximo video con el segundo hábito. Empieza con un fin en mente. Vayan siempre con Dios. Los quiero.